Milagros desde la Z. Doña, déjeme decirle, hoy 2 de abril se celebra o se conmemora. El día de los niños. El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Aquí tuvimos un gran programa de autismo. Por eso que yo quería felicitar y saludar desde aquí a nuestro invitado de la semana pasada, el doctor Fausto Hernández, y decir que yo he recibido varias llamadas. Varias llamadas, sí. De gente muy interesada en contactarlo y de hecho los he puesto en contacto con el doctor Fausto Hernández. Realmente fue un programa conmovedor y este señor demostró tener mucho conocimiento. Aquí acaba de tener José Luis una bellísima explicación del problema del autismo. Y creo que fue enternecedor también, muy hermoso lo que él nos ha explicado sobre la importancia de asumir la sociedad, la difícil situación por la que pasa la familia con autistas y sobre todo los niños autistas. Esto, sí. Y me recordé mucho de la presentación de Alejandro aquí el viernes, porque ya estábamos nosotros acercándonos a esta fecha, ¿verdad? Sí. Pero varias personas, inclusive yo pasé el teléfono a Fausto Hernández, ¿verdad? Sí. Porque fue realmente positivo lo que pasamos, lo que aprendimos de él en esa tarde. Bueno, ya usted dijo una cosa positiva, ahora yo le voy a decir una negativa. No me diga. Una negativa que uno le llena de indignación. Doña, cada día uno descubre más que este gobierno está a la deriva, doña. Y está como Maduro, ni oye. Bueno, Maduro habla. No compare. No tenemos 1.500 de inflación. Pero sí tenemos 1.500% de no escuchar, de cosas absurdas. Eso sí. Óigame. Lo absurdo. Dime lo absurdo. El Distrito Educativo 1404 de Samaná y la Regional 14 de Nagua no ha recibido un solo libro. ¿Cómo? Esto es una... No, de dar grito. Óigame. Esto es una... O sea, comenzaron la clase en agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Los niños van a pasar un año escolar sin los libros. No, pero espérese que yo no he acabado todavía, doña. No, pero que me asusté. Yo no he acabado. Óigame, esta es una información que da una directora distrital que le da la explicación a una madre. Y le dice, no, es que no han llegado, no te lo puedo repartir porque no han llegado. Los padres están tratando de hacer una colecta y la directora de un centro dijo, no, eso está prohibido. Pero esta madre me dijo a mí que tienen 3 años que no reciben libros, doña. 3 años. Pero eso para llegar el presupuesto cada año. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde se fue? ¿Quién lo usó? Óigame bien, porque quiero ser puntual. La comunicación de la dirección regional, distrital, habla de este año. Esa madre me dijo a mí, mis hijos tienen 3 años que no reciben un solo libro de educación. Entonces uno dice, ¿y el 4% para cuándo? ¿Qué fue lo que hizo? Pero recibían los libros cuando no había 4%, Julio. Y además, no solamente peor. Eso, años atrás hacíamos una nueva, rescatamos el 85% de los libros para reusarlos. Hasta esa decencia, si no tienen el dinero, si lo van a desaparecer, tómense la precaución de tomar los que los niños van abandonando para que el que llega lo recibe. Nosotros hacíamos eso. El 85% de recibo en alguna materia no se podía. Por ejemplo, cuando apareció el ADN, no se podía seguir diciendo que no existía el ADN. Esas son cosas que son básicas y fundamentales. Cuando se dividió, ¿cómo se llama? Croacia, la otra, que salieron 8.000 países también. Pero cuando cayó el muro de Berlín. Pero doña, el 4% es más que suficiente. Pero era para varilla y para comisiones. Para que se ahorcara en la OISO un ingeniero, porque no le pagaba. Porque andaba una jovencita en un helicóptero, modificando contratos, comprando contratos, para acabar los contratos rápidamente. Julio, mira, esto es indignante. Es indignante porque en ningún año ha faltado en el presupuesto el dinero de los libros. En ningún año. Pero y si no llegaron, ¿qué hicieron con los libros?
Esto tiene 3 Decían que años. era una cantidad de editaban y editaban menos. Lo que amerita es una auditoría inmediata que haga el secretario, el ministro actual, para que nos devuelva la fe en el sistema educativo, para que nos diga realmente cómo es posible que 4 años, un pueblo como el de Samaná, que había que ayudarlo mucho. Hicimos programas especiales de alfabetización, Sí. porque tenía dificultades notorias y porque venía un desarrollo turístico que había que acelerar el conocimiento en esa provincia. Y entonces que me digan a mí, eso, 1 año es un delito grande, pero 2 años es un delito gravísimo y 3 años es una indignidad. Eso es peor que no haberle hecho la auditoría a la A los Odebrecht. contratos de Odebrecht. Pero eso es para que usted vea cómo es que... Menos mal que tú me dijiste que no era grata, porque me duele eso. No, viste, la misma indignación me dio a mí. Me duele. Doña, pero duele. usted sabe lo que uno trabajó. Porque nos están engañando, nos están diciendo que la competitividad, que las exportaciones, que se están estudios de cómo se acelera, que la República Digital. No, señores, no nos sigan engañando. No nos sigan engañando. No, nosotros no nos dejemos engañar. No nos deje- No nos no dejemos nos dejemos engañar. No. Esto es lamentable que esté pasando. Ojalá que de Samaná y ese distrito alguien se atreva a llamarnos para contarnos este drama terrible. ¿Tú lo leíste dónde, Julio? ¿Cómo tú te enteraste? ¿Te llamó? Una persona interesada y me enseñó la comunicación oficial que le mandaron. Yo la enseño ahora en el ¿Y break. qué dice la Lo que yo comunicación? le conté. Hablan solamente del 2019. Usted no puede haber recibido el libro porque nosotros no lo hemos recibido. Pero la madre, que me mandó la comunicación, me dijo, oye, no es este año. No lo han recibido en el 19. No. 19, o sea, este año. 2018, Pero este año 2019. comenzó en agosto. El Sí. 22, el 23. Ya Ya pasó el año. Vamos a contárselo a la gente. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Son 8 meses que han pasado. 8 meses. Quedan 2 meses ¿Cómo de van clase. en los 2 meses que quedan de clase? Van los niños a captar los conocimientos que tienen, que contenían esos libros, que se habían hecho porque hay un plan, hay realmente un problema fundamental que es el currículum que hay que resolver y de los conocimientos que hacen falta cada curso y que van vaciados en textos que se hacen por técnicos que están especializados en la elaboración del libro. Julio, eso es una ignominia. Bueno, usted lo pone muy fino. Esto es una vagabundería, doña. Y un monumento a la ineficiencia. Vamos a hacer una cosa. Es una vagabundería ignominiosa. Porque tú y yo no vamos a discutir cosas que No, tenemos usted tiene su la lenguaje. inteligencia, Usted lo ha dicho que usted tiene su lenguaje. Yo tengo el mío. Vamos a El mío es acoplarlo menos algunas poético. veces los dos. Usted dijo, una reunión privada. Usted dijo que usted había leído mucha poesía. Yo no, doña. Yo no he leído tanta poesía. Yo he leído prosa. No, tú has leído mucha prosa, pero yo he leído también. No solamente poesía, yo he leído. En mi juventud había que leer mucho para escaparnos de lo que era el trujillismo, Julio. Había que saber que en la literatura tú encontrabas escape maravilloso de otros mundos. Entonces, Pero, doña, mire. fue una época en que leer era muy hermoso. Doña, pero con todo y todo, hemos avanzado. Es verdad que uno se indigna cuando pasan este tipo de cosas, porque el 4% es de los impuestos que yo El pago. señor que anda por ahí siendo candidato, que era el ministro. Le debe dar de vergüenza, Sí, doña. sí. Pero no le da vergüenza porque no tienen. Pero yo le quiero decir una cosa, doña. A lo mejor tiene, pero no la usan. En la época de los 12 años, que fue el otro día, yo toda mi vida quise leer El origen de las especies de Darwin. Es Darwin. Ese libro no aparecía aquí. Ese libro estaba vetado. Y en ese mismo periodo, Orlando Martínez le regaló a mi papá un libro de Ernesto Cardenal, el poeta cubano, el poeta nicaragüense, que se llama Cuba. El libro se llama Cuba. Sí, Cuba. Yo me fui a Puerto Rico un fin de semana y me llevé mi libro para leer en el avión. Sí. Usted no sabe el lío que yo tuve regresando de Puerto Rico. Primero me lo quitaron.
Y segundo, me llevaron a un cuartico y estuve ahí un par de horas. ¿Y tú crees que lo leyeron después? No creo, doña. Eran analfabetos. Porque Cardenal es un buen poeta. Un poeta. El tema hoy en día es de una etapa que ya no existe, ni para Cardenal, ni para Cuba. Pero era una uno buena- tiene el derecho El de derecho a leer, leer cualquier cosa que pero uno de quiera. leer lo que uno quiera. Sí. Era una visión de Cuba, era su visión de Cuba. Yo tenía derecho a leerla. Yo Porque sí, yo te he sí, contado. sí compré aquí, doña, la mejor biografía que se ha escrito de Hitler. Un ¿Ahora? historia. No, en esa época, ahí estoy hablando de esa época. Ah, sí, esa O época. sea, no me dejaban leer a Ernesto Cardenal, no me dejaban leer a Darwin, pero me dejaban leer a Alan Bullock, el mejor, un historiador inglés, que escribió una biografía de Hitler. Eso sí me la dejaban leer. Mira, yo siempre no sé si te he contado, que un gran militante político que fue Cucuyo Mieses Peguero, familia de los Mieses, esos jóvenes Mieses que tú conoces, Sí. y que andan por ahí, familia de Sagrada, de Lujosa Mieses, ese me pidió un favor. Él era un militante de izquierda Sí. Radical, que le hiciera el favor, como yo estaba pidiendo mecanografía, copiara unos versos del canto general de Neruda, y me obligaban a hacerlo, mi mamá me dejaba, pero tenía que hacerlo en mi habitación sobre mi cama, que nadie me viera. Esa era Wow. la situación en la que vivió los dominicanos. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, seguimos con ustedes agradeciendo por supuesto su sintonía. Doña Milagros, hoy es martes de gasolina, martes de tablazo. Aunque los tablazos lo anuncian el viernes, pero los martes es que se supone que se ponen de acuerdo para ver cuál va a ser, de cuánto va a ser el tablazo. El petróleo de Texas terminó en alza, 62,57. Eso quiere decir que esperemos otro tablazo el viernes. Y la gasolina como producto terminado también subió 1.93 por galón. De martes a martes, el petróleo ha subido el petróleo de Texas, $2.64 por barril. Sin embargo, la gasolina como producto terminado ha descendido 2 centavos de dólar. Esto es martes a martes. Ojalá que el Ministerio de Industria y Comercio, que es el que determina los precios, pues se agarre de la gasolina y no del barril de petróleo. Sobre todo, que ya sabemos, porque nos han dicho los expertos, que la refinería dominicana de petróleo, cuando está en su capacidad máxima, solo es capaz de destilar un 30% de lo que aquí se consume. Por lo tanto, la gasolina producto terminado debería ser la que se tome en cuenta, sobre todo con un peso específico más grande que el petróleo. El otro petróleo, el Brent, que es el que se usa en Europa, también se disparó 69,42, mientras que el oro ya descendió de la barrera de los $1.300 y se sitúa Esa es otra mala noticia. a 1.290,70. Sí, el día de Los libros y el oro son dos malas noticias. Sí. Pero debo decirte que lo que más nos interesa a nosotros del petróleo es que suba o baja. Nosotros sabemos que no tenemos petróleo, que no somos productores, que tenemos que comprarlo. Lo que nos gustaría es que el cálculo se nos haga con unos números en que se diga... porque fíjense bien, no es verdad que hay un solo precio del transporte, porque ya sabemos que no transportamos de Venezuela, que transportamos hasta de Nigeria, de los Estados Unidos, saludos. Bueno, lo que queremos entonces conseguir es saber cómo los que nos están cobrando de más en cada tarifa por la gasolina, etcétera, etcétera, porque sabemos que no somos dueños del petróleo, no lo tenemos, pero queremos los precios adecuados. Pero como el tema dominicano hoy importante es el tema político, la cercanía de las elecciones,
debo decir que tenemos con nosotros en el teléfono al doctor Antoliano Peralta. Buenas tardes, Antoliano, buenas noches. Buenas noches, doctora. Mucho gusto. Gracias por atender la llamada, como siempre, gentil. Sí, así es. Hemos leído con interés, hemos visto aquí a través de la técnica informativa, tu declaración sobre el voto de arrastre. Una opinión específica que tú das, nos comunica a los dominicanos, y quisiera que pudieras explicarlo a través de esta emisora para que llegue a un mayor número de personas, porque sabemos que la Z siempre tiene una audiencia privilegiada. Así es. Tuyo los micrófonos. Gracias, doctora. Bueno, mire, además de saludar a la gente que oye este programa, que es casi todo el país. Gracias, qué piropo. Decir lo siguiente, mire, se ha dicho y ya es de conocimiento que la ley de régimen electoral en su artículo 92 dispone la creación de, en vez de 3 niveles electorales como era antes, que era el nivel presidencial, el nivel municipal y el nivel congresual, que comprendía a los diputados y a los senadores, ahora dividió el nivel congresual para que sean 4. Entonces hay un nivel de los senadores y un nivel de diputados. No hay duda en principio y hasta la lectura de esa disposición de que esos 4 niveles implica que un ciudadano puede votar por un diputado y no está votando en el otro nivel, porque por el senador. Así como por el senador, así como tampoco está votando por el alcalde, y no necesariamente implica entonces que está votando por el senador. Ahora, no, pero el alcalde, los municipios no se les cuentan, se les cuentan sus votos municipales, no se cuentan, no se le suman al alcalde. Bueno, muy bien, yo hago el símil para decir que es que cada nivel es distinto al otro. Sí. Ahora, se ha dicho, y lo que ha traído la confusión, es una aclaración que se hace en el párrafo 5º del artículo 104 de la misma ley, que dice que todos los votos de la provincia se le suman a los senadores. Y yo digo, bueno, se le suman todos los votos de su nivel, es decir, todos los votos senatoriales, así como se le suman todos los votos de la circunscripción al diputado, y todos los votos municipales se le suman al alcalde. Fíjese que los argumentos que han dado las personas que están contrarias a esta ley, como por ejemplo el senador, el diputado Gustavo Sánchez, que es vocero de la bancada del PLD, él dice que la oposición sabe que eso no fue lo que quisimos aprobar. Entonces yo digo, bueno, una cosa es lo que quisimos aprobar y otra cosa es lo que aprobamos. Lo que aprobamos son dos cosas muy diferentes. De manera que, pero aparte de eso, yo quiero señalar lo siguiente. Si no fue eso lo que quisieron aprobar, van a tener que aprobar eso, porque lo contrario sería opuesto a la Constitución. Por aquello de lo que dispone el artículo 208, de que el voto no puede ser indirecto. De manera que si querían aprobar que los senadores y los diputados fueran en una misma boleta, eso era contrario a la Constitución, y como yo dije esta mañana, parece que la ley el proyecto cobró vida propia, y el margen de la voluntad de los congresistas, el proyecto de ley se erigió por sí mismo y dijo, no, esta ley va a ser conforme a la Constitución, y así es. Bueno, una gran explicación, y de verdad que la Constitución prima sobre todo tipo de ley, orgánica o no orgánica, eso es fundamental. Y además era un reclamo muy pedido por la sociedad dominicana. Tú has visto muchos sectores sociales proclamando de diferentes sectores, de la producción, de la política, de la sociedad civil, pidiendo que eso sea una realidad, porque era un sueño de muchos años de trabajo, de mejorar el sistema electoral dominicano. Y esa es de las pocas cosas que se salvaron, o de las muchas cosas que se han salvado, que son importantes para la democracia dominicana. Sí, mire, doctora, si yo fuera congresista, aunque fuera del partido que no está de acuerdo, ya yo acogiera eso como un triunfo. En vez de es como cuando uno le nace un hijo que no lo quería,
pero al fin y al cabo es un hijo. Y yo digo, bueno, ya me siento orgulloso de mi hijo. Gustavo decir, Sánchez, que se siente orgulloso de su ley. Así mismo, deberían ya sentirse orgullosos de su ley, aunque la ley haya sido aprobada por una razón que la historia un día desentrañará. Exacto. Bueno, esa historia puede parecerse a una hoja que dejó el doctor Balaguer por ahí y se nos ha perdido, ¿verdad? Muchas gracias por tomarnos la llamada y Bueno, por cooperar doctora, con nosotros en la Un información. abrazo, Antoliano. Muchas gracias. Saludos, Julio, y tenemos algo pendiente. Pues a mí no se me olvida, yo no sé a ti. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos la pausa. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Doña, anoche hubo una reunión del Comité Político del PLD. De las escasas reuniones, porque son de tiempo en tiempo. Pero los resultados fueron sorprendentes. En la reunión, acuérdense de la discusión. Que si cerrado o si abierto. Que si abierto. Y se decidió... Porque debo hacerte una aclaración. Hay que tener una mente del país donde no está ubicado y de los costos. Porque gobernar indica tener un aprecio muy significativo de lo que cuesta cada una de las iniciativas. Nosotros, y yo que trabajé en la comisión de diseño de las dos leyes, junto con César Sánchez, un gran amigo, junto con Salvador, junto con Chiso Mejía, junto con una cantidad de expertos, Robert Arias, Hugo Tolentino estuvo en ese tipo de cosas. Estuvimos trabajando, creo que Hugo no, estuvimos trabajando Hernández, que te fue de la Junta, El Salvador Marra, no sé si te lo dije, estuvimos trabajando cerca de un año, día a día, o 3 veces por la semana en estas dos leyes. La ley con el padrón abierto crea costos para la Junta Central Electoral y un país no se puede dar el lujo de andar haciendo costos. Una cosa es hacer las elecciones con tu padrón, que es limitado a un grupo de personas, y una cosa es hacer el padrón con el padrón de la Junta Central Electoral, lo que nunca a nosotros no nos dio buenos resultados y es costoso. Entonces ellos elevan los costos y después comienzan a pensar que si abierto, que si cerrado. Pero el presidente tenía que decir, creo que el presidente debe estar ahí metido de una manera quizás triunfalista, por lo siguiente, porque el presidente dice que el padrón de su partido no sirve. Sí, dijo. Lo dijo. Y quiso meter a los otros. No, nosotros no. No nos meten en ese lío. No nos meten en ese lío. Sí. Y entonces nos dio trabajo, ni no puede hablar de renovación de partido, ni no puede hablar de eso. No. Dos figuritas, ahí están José Ignacio Paliza y Carolina. Ahí están los Wellington Arnaud, las Farideh Raful, la Gloria Reyes. Ahí están Ulises Rodríguez. Ahí están Robinson. Ahí está, muchachos, una cantidad, ahí está el Bautista. Ahí está una cantidad de jóvenes brillantes, trabajadores, que son una gloria nacional. El mismo vocero. Fran Paulino. Doña. No, Fran Paulino, pero también gente como Fran, como Ginette, gente como Alfredo nada más Pacheco. Víctor de Asa, la experiencia de Alfredo Pacheco. Y gente, oye, somos pocos pero estúpidos. Entonces. No, pero no somos tampoco. Esa gente, no. 50. Y mira lo que hemos hecho con 50. Sí. Imagínate cuando pasen estas elecciones lo que va a pasar. Sí. Entonces, Julio, no tengo que circular una nota que tú quizás no sabes. Yendo a Santiago, me informan que en Santiago, gracias al temperamento, al carácter, a la formación de una mujer excepcional que es Ángela Jaques, tuvieron que contar todos los votos. No fue Cana y cuestiones de ese no, votos. ¿Tú sabes cómo acabaron ahí las elecciones? Pero las elecciones nacionales. No, la que fue Luis Abinader y fue Danilo Medina. ¿Y tú sabes cómo quedó ahí la votación? La de los escáneres de Rosario. La de los escáneres. Sí. Porque esa elección hay que poner escáner. Allá en Santiago se quedó 41%. ¿Ah? 41% tuvo Luis. Entonces, fíjate bien lo que fueron los escáneres. Los escáneres fueron los que aseguraron
el señor Rosario tiene mucha autoridad porque él garantizó la reelección de todo lo que, porque tú te religes, yo me relijo, nosotros nos reelegimos. Ese es un verbo que ya no tiene acostumbrado el PLD. Entonces, volviendo al caso, Julio, No, pero que nos corresponde ahora. Mire, doña, la historia de las elecciones del 2016, es verdad que para qué llover sobre mojado, pero esa historia no Para que no nos volvamos a pero mojar. esa Para historia, que no nos volvamos a esa mojar. historia no se ha escrito. No, diferente a la del el fraude de Peña Gómez, que Juan Bolívar Díaz escribió un bellísimo libro que se llama Historia de un fraude electoral. Historia de un fraude electoral. No sé. Acuérdese que yo Aparecerá tuve el la libro. osadía de llevarme los pichuetes a un laboratorio con credibilidad pública en los Estados Unidos y dijo que ahí había encontrado cosas muy, muy raras. Sí, Eso yo lo tengo. sí. Bueno, pero tú dices que no llueve sobre mojado, que no te oiga Omar Belite, porque quiere que llueva sobre No, mojado. pero volviendo a la reunión de anoche del PLD, mi lectura es que nuevamente se impuso el poder, Sí, porque habían llegado a un acuerdo. de crear un estudio, un documento, ¿no? No, primero el acuerdo de que las votaciones iban a ser. Semiabierta. Se llegó a un término medio. Semiabierta. Ok, semiabierto porque le vamos a sacar lo que Los partidos políticos. los otros partidos políticos. O sea, van a poder votar los PLDistas inscritos y los que no tienen ningún partido. Pero eso se presta a confusión. Pero ahora, de repente, de la noche a la mañana, se decidió que no, que era padrón abierto. Se había nombrado una comisión que iba a adecuar los estatutos a las leyes, a las nuevas leyes electorales, porque son dos. Sí, Y Rafael Alburquerque, vicepresidente del presidente Leonel Fernández, había Rafaelito, dicho sí. que ese informe aún no estaba listo. Y apareció listo. Y apareció listo y aprobado por unanimidad. O sea, hay la correlación de Son fuerzas síntomas. no se acerca a 50-50, No, ahí obviamente. No. No. Uno venció, espérese, uno fue vencido me venció el Estado y ahora el Estado está venciendo Al vencido. al vencido. Al vencido. Sí, ese es un juego de palabras. Menos mal que nosotros hacemos también un programa un poco simpático para bajarle las tensiones a la gente, a las personas. No sé si podíamos contar por aquí el cuento del tema del señor Tavera, que tanto me fascinó a mí. No. ¿Cuál? El del timbre. Tú sabes que ese punto que tenemos en el vientre. El ombligo, El ombligo. sí. Él explicó que se puso a contemplar unas obras maestras del Ya. paraíso y descubrió que de repente Eva y Adán aparecían con ombligo. Pero si el ombligo era consecuencia del parto, Ese entonces, José Luis Tavera. ¿de dónde, decía José Luis Tavera, de dónde aparecen esos ombligos? Pero el chico, y que yo lo leo con mucha asiduidad, siguió buscando obras y se repetía y se repetía. El ombligo en el paraíso. Entonces, yo creo que aquí, entonces, en este momento, ese misterio es también como el misterio de lo que está pasando en el PLD. Y no hay ninguna obra maestra que lo haya pintado. No, Pero de que hay vencidos y vencedores, sí. van surgiendo vencidos y vencedores. Doña, pero hay otra obra que está por pintarse todavía, ¿Qué es? que es el juicio de Odebrecht. Le tocan los 5 días al señor A Rondón. Rondón Ángel Rondón. y después el último es el senador, el ex Porque senador. fue el último que trajeron así, como No, por... es por orden alfabético. alfabético. Alfabético, Yo sí. creía que era por orden de llegada. Por orden de jalada de moño. Déjalo de moño porque a Chulo alaron por la cabeza así al final. Estuve leyendo, porque la verdad que para mí, que no soy abogado, es un poco aburrido ponerse a mirar por horas esos juicios. No, es que hay que dejar de trabajar. Hay que trabajar, aparte de eso. Pero de todas maneras, leí la crónica. Pero ha sido educativo. Porque mucha gente se ha dado cuenta
de la trama, como ha sido. Sobre todo si después de tú ver eso, se te ocurre escuchar a Amelia de Chan y a Uchi Lora, que hacen el análisis crítico, que parece Uchi el perfecto procurador de la República, haciendo un análisis de la justicia. Yo creo que la Junta con Pancho lo ha ayudado mucho. Entonces, creo que eso a Pancho Bueno, Álvarez, pero de ¿verdad? todas maneras, ¿qué dice? Yo leí la prensa, yo no vi el juicio, le estaba No. explicando. Entonces, Ángel Rondón dice varias veces que le busquen un traductor para que le diga qué significa la palabra gobernantes en portugués. Eso yo no lo entendí o no lo entiendo. No sé qué él quiso decir. Pero está machacado. Los en la gobernantes crónica. quiere decir los que dirigían o los que Sí, los él coordinaban. él dijo, busquen, o sea, él está insinuando que la traducción, y Hace siempre tiempo que están pidiendo se ha dicho. un traductor serio, Sí. porque ni siquiera el tío Google se puede meter en esa cuestión. Tío Google es bueno para ayudar a uno, pero no es el idioma correcto. No, tiene que ser Un traductor legal, Sí, además porque como- la traductoría legal es algo que se certifica por la justicia. Es un reconocimiento que te da la Suprema Corte de Justicia como traductor legal, una categoría válida dentro del derecho. Pues sigue diciendo el cuento. No, obviamente, doña Milagro, y ahí yo coincido con Uchi Lora, a medida en que el juicio va avanzando, se va notando que el interés es de que un archivo forzoso, si se puede decir así, porque claro, ¿cómo se llama? La prueba reina, ¿cómo que dicen en Colombia? La prueba reina, lo principal fue la declaración de 5 o 6 señores que están en Brasil, Y lo dejaron ir sin interrogar. a los que los acusados no tienen derecho de De confrontarlos. confrontar. ¿Por qué la palabra de uno de esos señores que son bandidos, igual que muchos, vale más que la de cualquier... Que son organizadores de robo, Sí. que escogieron a la República Dominicana con su jefe. Lo escogieron porque era un país fácil, cómodo para hacer lo que hicieron. ¿Lo dijeron? Lo dijeron, para montar una mafia que hiciera vagabunderías en 12 países, que lo desconsideraron. Julio, no te olvides nunca de ese periodista brasileño, de que nos hicimos amigos fundamentalmente tú, a través de la revista Bella, que inclusive nos fue contando los votos como iban pasando con lo de Dilma Rousseff. ¿Tú te recuerdas? O los votos Cutiño. a Cucutiño, que nos pidió disculpas como brasileño por haber aceptado la impunidad en Santo Domingo de los delincuentes que hicieron aquí la trama de Odebrecht, que se fueron fresquitos para su casa, que firmaron una compensación que ha habido que fiarla, porque hay que pagarla poco a poco. Una compañía que roba de mucho a mucho, había que darle un crédito de que lo iban a pagar, pero como pudieran. Bueno, usted menciona, Leonardo Cutiño es un investigador de la revista Bella, con quien yo hice contacto y fue la persona que me facilitó el acceso a un montón de documentos oficiales, Sí. documentos de la Corte de Brasil, que De Moro. estuvieron, De Moro. no solamente de Moro, porque Sí. también había de la Suprema Había Corte de de todas Justicia y partes, de de todas diferentes partes. instancias dentro de la Sí. justicia brasileña. Había más de 17,000 documentos. Y fue un portal que hizo Transparencia Internacional. Poca gente se enteró, pero este es un investigador y me pasó el dato a mí. Entonces, esos 17,000 documentos... Qué lujo de investigador tiene la Z con No, este la Z programa. no, el Don Cutiño. Julio. Entonces yo me dediqué a segregar lo que mencionaban la parte dominicana y yo he leído aquí segmentos traducidos por un traductor que yo pagué con mi bolsillo, que no será legal, pero que es un traductor oficial. Sí. Y ahí eso yo no lo he visto en los papeles de la Procuraduría General de la República. No, tuviste la Magliaccio página, da tuviste Silva. la página 14. Sí,
la página 14. Pero Magliaccio da Silva dice que le entregaron dinero a Joao Santana para la campaña de Danilo Medina. Eso está A través de Mónica Maura. De Y Mónica dice la Maura. cantidad de veces y aquí teníamos hasta el número de la cuenta. hasta el número de la Y cuenta. lo tenía Faride, a la que todavía no le han contestado lo que el ministro Peralta le ofreció entregarle cuando ella hizo la declaración que hizo en él desde su cubículo de la Cámara de Diputados y de los documentos que entregaron solicitando esa documentación. Bueno, y la misma Faride buscó documentos en Venezuela donde sale a relucir la cantidad de dinero que se tiró en la campaña del PLD. Y la Procuraduría no ha dicho nada. Por eso es que lo que opina Uchi Lora y lo opinamos nosotros y la Amelia de Chan, de que esto no llega a ningún sitio, llega a un archivo forzoso. Sí. O escoger con pinza los enemigos del régimen a los que se quiere castigar. Usted está refiriendo también a la solicitud que han hecho algunos de que enseñen un documento, de que la traducción, pero más que nada, ahí lo que se revela es la capacidad jurídica con la que la magistrada Miriam Germán Ella lo dijo. hizo su voto decidente. Hay que ser un abogado muy serio. Mira, otra capacidad que vuelve a demostrar doña Miriam es, Julio, cuando, claro, pagó una página a todos los periódicos diciendo que no iba a entregar los documentos que había pedido doña Miriam, porque creía que estaban bregando con una muchachita recién nacida en el derecho. Y sucede que al otro día tuvieron que publicar que lo iban a entregar porque era parte de una sentencia jurídica. Ellos pensaron que Miriam habían dicho, entréguenme tal cosa sin saber de derecho. Igual que todavía no le perdona el procurador que haya demostrado su falta de formación, su falta de presentación de una demanda, de un sometimiento, de una acusación realmente que no resiste los números ni en proporcionalidad, ni en relación de obligación, y en que los imputados han sido, no todos los que son, como dijo él, Sí, todavía faltan los que fueron. los ¿Ok? que fueron de verdad. Vamos Hacemos la pausa. a la pausa. Milagros desde la Z. La Organización Mundial de la Salud hace meses que viene dando la voz de alerta de que ha resurgido el sarampión. Y yo preguntaba qué estaba haciendo el gobierno dominicano, qué estaba haciendo el Ministerio de Salud. Yo no he visto que estén haciendo nada. Hay vacunas. Pero hoy sale una información en CNN que desde el 1 de enero hasta el 28 de marzo, es decir, en lo que va de 2019, se 4 meses, confirmaron 3 meses. 387 casos individuales de sarampión en 15 estados de Estados Unidos. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Más o menos 20 y pico de casos en cada estado. Porque 300 y pico entre 15 te da 20 y pico. Pero es el mayor número. Acuérdese que a principios del siglo XX, del XXI, se declaró el sarampión eliminado. Sí, como se declaró el polio. Porque Este sarampión, sí. y yo no soy médico, estoy leyendo lo que leí, o sea, no sé si estoy diciendo un disparate, pero estaban diciendo que este tipo de sarampión, si no es atendido a tiempo, puede ser letal. Complica los pulmones. Y o sea, llegó a Estados Unidos por los viajeros. Si llegó a Estados Unidos por los viajeros, va a llegar aquí. Es la globalización, porque mucha gente de Estados Unidos viene aquí, dominicanos vienen aquí, y es 15 estados. La República Dominicana tiene presencia en varios estados importantes de los Estados Unidos. Entonces sería bueno como que empezáramos a tomar medidas. Sí. Y empezáramos yo no sé qué se puede hacer, yo no sé cómo se puede prevenir. Vacuna, medicina, no sé qué tipo de comenzar a cuidado. vacunar primero a los más pequeños, a ver A cuáles los son más los más vulnerables, vulnerables, a los más sí. vulnerables. Me Eso imagino es así.
me imagino y que protocolo inmediatamente oficializado qué hacer cuando llega un caso a una casa, a un hospital, qué debe hacer la familia, porque es contagioso. Yo recuerdo que en mi casa me dio a mí y a mis dos hermanos juntos. sí. Era como la papela que se daba a un hermano y le daba al otro. Doña, oiga otro gesto de buen gobierno y de un gobernante con autoridad moral y autoridad que no es moral. Tabaré Vázquez Ay, concho, que destituyó la cúpula militar en la segunda ocasión ¿qué lo hace? en menos de un mes. Sí. ¿Por qué lo hizo? Porque el recién designado ministro de Defensa, Jorge Menéndez, igual que un tribunal especial de honor del ejército, declararon inocente a un militar, a pesar, óigase bien, a pesar de que ese militar en ese tribunal había declarado que él había torturado, asesinado y desaparecido a ciudadanos uruguayos en el 1973 durante la dictadura. Durante la dictadura de Pacheco Areco. Entonces, eso fue suficiente. Pero porque ese es el gobernante que necesitamos en Ese estos es el países. gobernante que necesitamos. Por eso La Uruguay autoridad Mira, del poder civil. se está estudiando, no sé qué tiene CNN, está haciendo un seminario ahí sobre la corrupción, cómo resolverla, cómo ayudar a eliminarla. Y reconocen que Uruguay es el país de menos corrupción de América Latina. Doña, pero deberían preguntarnos a nosotros. Nosotros somos usted y yo. Sí, No. sí. La mejor manera de combatir la corrupción es abriendo todo, Sí, enseñando todo. como se hizo en educación. Sí. Como se hizo en educación en el periodo 2000-2004, que todavía yo no conozco ninguna institución pública de ningún país del mundo que ponga hasta sus cheques, hasta sus chequeras. Vamos a ver lo que está pasando con la República Digital. Vamos un día a entrarnos en eso, a ver un análisis realmente de la información que tienen. Pero hay una cosa que yo quería decir aquí sobre... Hay una nueva ley, Julio, tenemos que dedicarnos en estos días a hacer un gran debate aquí con trabajadores, con médicos. No tenemos que traerlo a todos juntos a debatir. Tenemos que traer expositores y después juntarlo en una gran mesa. Vamos a hablar con la administración de la Z para que nos permitan hacer esto en conjunto con el sector obrero, el médico, la gente de la sal, la gente y de la gente del pueblo. Y los empresarios. El consumidor de la salud, el que necesita la salud. Yo vi una fotografía hoy en la prensa o ayer de una sala de un hospital donde había más de 60 o 100 personas esperando cita. Yo te digo a ti, Julio, que he tenido el gusto de visitar el honor de visitar algunos hospitales con amigos que me lo han enseñado. Y me ha sorprendido la sala de espera de tanta gente. Es que al no establecerse el sistema del nivel inicial, el nivel primario de salud, de que dicen que están construyendo un hospital que va a costar 16 mil millones de pesos. Óyeme, 16 mil millones. Lo más justo, Julio, tuviste un chiste ahí, me lo voy a contar ahorita, porque yo también me quiero reír. No, se lo enseño. Pues déjame contarte. Desde que una gente sabe que en su barrio están construyendo un hospital que costó, qué sé yo, ¿cuántos millones de pesos? Miles de millones de pesos. Dice, no, yo me dejo esa salud, yo voy para allá. Entonces, esos hospitales están abarrotados de gente pidiendo consultas simples que han podido resolver en el sistema primario de salud. Las universidades debieron hacer, como digo, nos explicó aquí Julio Amado Castaño Guzmán, haber formado los médicos de salud primaria, dándole prioridad a lo que era fundamental para obtener una salud, primero que no fuera curar al enfermo, sino evitar que se enfermara la gente. Bueno, Julio, Oye, me acaba de escribir en esta ley, ¿quién te escribió? No, eso no fue eso. El chiste fue culpa de Laura Echevarría. Laura, Sí. un saludo para ti. Me morí de la risa. Sí, Pero me está escribiendo un técnico, un transparentólogo, sí. y me dice, la ley de libre acceso a la información y lo que se está publicando no se acerca en nada al concepto de transparencia de nosotros. Sí.
de literalmente abrir los libros al escrutinio, no de un contable experto, sino de cualquiera que tuviera acceso a Internet a través de una computadora. Esa es la verdadera lucha. Y por eso, doña... Tuvimos que poner los libros de contabilidad al día, los registros bancarios. Todo hubo que ponerlo al día para poder llegar a ese nivel. Pero déjame retomar. Inclusive, espérese, doña, porque esto lo hay que decirlo. Inclusive, y eso es un mérito suyo. Usted tuvo la visión. Nuestro, de equipo. No, pero usted no sabe lo que yo voy a decir, doña. En ese periodo que hace 15 años del último año, Sí. del 2004 son 15 años, y fue antes del 2004. Doña, ¿usted se le ocurrió decir a la Cámara de Cuentas que le hiciera una auditoría por internet sin necesidad de trasladarse? Sí. No, me ha No se desviado. hizo, no se No, hizo. me ha desviado. Es que todo el sistema, todas las secretarías, todo el gobierno debe estar en un solo sistema, en un solo estilo. Bueno, eso iba a ser de- CIGEF. Bueno, pero que le facilitara a la Cámara de Cuentas la auditoría, aunque alguna vez hay que hacer alguna personalizada. Pero el seguimiento de cada secretaría, tener un equipo para darle seguimiento a un sistema que sea generalizado, de fácil conocimiento. Pero yo no sé si están haciendo eso con República Digital. Es posible. No lo están Vamos a averiguarlo. haciendo. Pero no puede haber islas, doña, yo islas. me metí el otro día. No lo están haciendo. No puede haber islas de información, sino una sola forma de información al que el público tenga acceso. El acceso fundamental del uso de los recursos públicos y de los ingresos públicos. Quizás si aprendamos si es verdad que hay necesidad de aumento de recursos o si hay dilapidación de los recursos. Pero quería decir esta cosa. Hay que hacer el trabajo de la seguridad social. Yo he oído a los trabajadores con mucha atención que han ido a varios programas hablar de la deuda social que se tenía con los trabajadores del sistema de seguridad social, o sea, de lo que fue el IRSS. ¿Cómo? La canción. Entonces voy a cerrar para oír la canción. Mira, Julio, yo recuerdo que el doctor Cana, recibió los fondos de transparencia de bienes del Estado para que tuviera los fondos de seguridad de los trabajadores del IRS, que ya estaba ordenado su modificación o su cancelación. Julio, Doña, un momentico, porque vamos a terminar con música. Me llama un amigo, me escribe un amigo en el ensanche Luperón, está como en Caracas. Se llevaron la energía eléctrica a las 6:30 de la mañana y aún no ha llegado. se fue para Caracas. Se descargaron los inversores y están diciendo muchos moradores de ahí que a partir de las 8 van a haber protestas. Ojalá que alguien de las de la que le toque Le dé una explicación, porque a lo mejor era una falla técnica, Sí. un problema que hay que resolver, y es la falta de comunicación, la falta de decirle a la gente sobre sus derechos, lo que está pasando, una de las deficiencias que tenemos. Ojalá que la CDEE en este momento le diga a la gente de ese ensanche qué fue lo que pasó y Bueno. hasta cuándo deben esperar la luz. La Nos canción, retiramos con Camilo VI, Llover sobre mojado. sí, dedicada a don Omar Medellín. Milagros desde la Z.